Día 29. Confesiones de San Agustín. Libro 10. Estaremos compartiendo los capítulos del 8 al 14 con los siguientes temas: los amplios salones de la memoria, la memoria literaria, artística y científica, por donde entraron en mi memoria, recoger datos en la memoria, memoria matemática y geométrica, memoria de la memoria, memoria de los sentimientos del espíritu. Capítulo 8. Los amplios salones de la memoria. Trascenderé pues también esta fuerza de mi naturaleza para escalar gradualmente hasta mi Creador. Llego a los campos amplios y a los vastos palacios de la memoria, donde están los tesoros de las incontables imágenes de toda clase de cosas que se han ido almacenando a través de las percepciones de los sentidos. Allí están almacenados todos los productos de nuestro pensamiento. Lo hemos ido adquiriendo mediante ampliación, reducción o todo tipo de variación de todo aquello que ha caído bajo la acción de los sentidos. También está en nuestra memoria, en custodia y depósito, todo cuanto no ha sido aún devorado y sepultado por el olvido. Cuando me hallo dentro de ella, pido que se me presente lo que quiero. Hay algunas cosas que se presentan enseguida, mientras que otras es preciso buscarlas más despacio, y es como si fueran saliendo de unos compartimentos más secretos. Algunas se precipitan de manera atropellada, y cuando alguien anda en busca de otra cosa, se plantan en medio como diciendo: ¿no seremos nosotras? Y yo las aparto de mi recuerdo con mi espíritu, hasta que se esclarece lo que quiero y salta a la vista y aparece lo escondido. Hay otras cosas que se presentan con tanta facilidad y de manera metódica y ordenada, a medida que las necesito. Las primeras ceden el lugar a las siguientes y al retirarse vuelven a ocupar su puesto, para salir de nuevo cuando yo quiero. Todo esto se realiza cuando cuento alguna cosa de memoria. Allí se conservan clasificadas por especies todas las cosas que se introdujeron, cada una por su propia puerta de acceso, como la luz, los colores y formas de los cuerpos, a través de los ojos, por el oído toda clase de sonidos, por el olfato todos los olores, por la puerta de la boca todos los sabores, por el tacto que se extiende por todo el cuerpo lo duro, lo suave, lo caliente y lo frío, lo suave y lo áspero, lo pesado y lo ligero, ya sea el exterior, ya sea el interior del cuerpo. La memoria almacena todas estas cosas para recordarlas en caso de necesidad o para revisarlas en este gran receptáculo con sus compartimentos secretos e indescriptibles, por llamarlos de alguna manera. Todas ellas entran en la memoria, cada una por su propia puerta, y quedan en ella depositadas. Pero no son las cosas mismas las que entran, sino las imágenes de las cosas percibidas. Allí están listas y a disposición del pensamiento que las recuerda. Nadie sabe decir cómo se han formado estas imágenes, aunque resulte cosa evidente quiénes son los sentidos que las han captado y depositado en nuestro interior. En efecto, cuando me hallo inmerso en las tinieblas y en el silencio, puedo exteriorizar o extraer si quiero los colores y distinguir entre lo blanco y lo negro o entre cualquier color. Pero no por eso hay una invasión de sonidos que distorsionen lo que es objeto de mi consideración y que ha entrado en mí a través de los ojos. Y eso, aunque los sonidos estén allí y aunque se queden allí, algo así como puestos aparte. De hecho, si me place, también les reclamo a estos y se me presentan inmediatamente. Asimismo, sin tener necesidad de mover la lengua
y sin que trabaje la laringe canto lo que quiero, sin que las imágenes de los colores que indiscutiblemente están allí obstruyan o interrumpan cuando uso el otro tesoro que ha entrado en mí por los oídos. Lo propio hay que decir del resto de las cosas que han entrado en mí y que se han acumulado dentro de mí a través de los demás sentidos. Las recuerdo como y cuando me place, y así, sin oler nada, distingo el olor de los lirios de las violetas, y sin gustar ni tocar cosa alguna, sino con el simple recuerdo, distingo la miel del almíbar y lo suave de lo áspero. Todas estas operaciones las realizo yo interiormente en el palacio espacioso de mi memoria. Allí se me presentan el cielo, la tierra y el mar, así como la totalidad de las sensaciones que de ellos he podido experimentar, excepto aquellas que ya olvidé. Allí me encuentro yo conmigo mismo y me acuerdo de mí mismo, de lo que he hecho, del tiempo y lugar donde lo hice, y de los sentimientos que tuve cuando lo hice. Allí están todas las cosas que yo recuerdo y que son fruto de mi experiencia personal o de referencias de otros. De esta misma reserva voy tomando personalmente y de manera continua las semejanzas de las cosas experimentadas por mí o creídas por analogía con las experimentadas. Después de confrontarlas y compararlas con las pasadas, deduzco de ellas acciones futuras, acontecimientos o expectativas, y vuelvo a pensar en ellas como cosas presentes. Voy a hacer esto, lo otro y lo de más allá. Digo para mis adentros en este amplio espacio de mi espíritu lleno de tantas imágenes de miles de cosas, y se sigue esto o lo otro. O si ocurriera esto o aquello, Dios me libre de esto y de aquello. Digo para mis adentros, y mientras lo digo tengo ante mí las imágenes de todo cuanto digo, salidas del mismo tesoro de la memoria. Sin la presencia de estas imágenes no podría decir de ellas nada en absoluto. Grande, muy grande es, Dios mío, el poder de la memoria. Es un santuario vasto y sin fronteras. ¿Quién ha tocado fondo en él? Y siendo esta una potencia de mi espíritu y una parte integrante de mi naturaleza, de hecho, me veo personalmente incapaz de abarcar la totalidad de lo que soy. En ese supuesto, ¿es el espíritu tan angosto como para abarcarse a sí mismo? En caso afirmativo, ¿dónde puede estar aquello que de sí mismo es incapaz de abarcar? ¿Estará fuera de él? ¿No estará en él? ¿Y cómo es que no lo abarca? Esto me deja profundamente admirado y lleno de estupor. Se desplaza la gente para admirar las cimas de las montañas, las gigantescas olas del mar, las anchurosas corrientes de los ríos, el perímetro del océano y las órbitas de los astros, mientras se olvidan de sí mismos y no se maravillan de que yo, al nombrar todas estas cosas, no las vea con mis ojos. Y sin embargo, sería incapaz de hablar de ellas si interiormente no viera en mi memoria las montañas, el oleaje, los ríos y los astros que personalmente he tenido ocasión de contemplar, ni el océano del que he oído hablar, con dimensiones tan grandes como si los viese fuera. Con todo, yo no las he absorbido al contemplarlas con los ojos, ni están en mí tal como son en realidad, sino sus imágenes. Sé, eso sí, por cuál de los sentidos de mi cuerpo he recibido la impresión de cada una de ellas. Capítulo 9. La memoria literaria, artística y científica. Pero no es esto lo único que contiene la inmensa capacidad de mi memoria. En ella se hallan también todas aquellas nociones que aprendí sobre las artes liberales y que todavía no se me han olvidado.
Estas nociones se hallan como apartadas en un lugar interior, mejor dicho, en un lugar que no es lugar. Y en este caso ya no soy portador de las imágenes de estas cosas, sino de las cosas mismas. ¿Qué es literatura? ¿Qué es dialéctica? ¿Cuántos tipos de problemas hay? Todo lo que sé de estos temas está en mi memoria no como una simple imagen que se ha despojado de la realidad y la ha dejado afuera, no como un sonido que vibra y pasa, como una voz que deja en el oído la impresión de una huella que le hace evocar un sonido, como si sonara algo que de hecho no suena ya. Tampoco es como un olor que mientras pasa y se esfuma afecta al olfato y envía a la memoria una imagen de sí, que repetimos al recordar. Ni como la comida que cuando ha llegado al vientre ya no produce sabor alguno, y que en la memoria, sin embargo, sigue teniendo una especie de sabor. Ni como cualquier objeto que se percibe mediante el tacto corporal y que, aunque esté alejado de nosotros, seguimos imaginándolo con la memoria. Este tipo de realidades no se introducen en el recinto de nuestra memoria, sino simplemente sus imágenes, que son captadas con una rapidez extraordinaria, que se almacenan en una especie de compartimentos maravillosos y que se extraen de ellos con la maravillosa evocación del recuerdo. Capítulo 10. ¿Por dónde entraron en mi memoria? Pero cuando oigo que hay 3 géneros de problemas, existencia, esencia y cualidad de una cosa, por supuesto que retengo las imágenes de los sonidos que componen la estructura de estas palabras. Sé que han pasado por el aire vibrando y que han dejado de existir, pero las realidades mismas que aquellos sonidos indican no las he percibido jamás con ningún sentido corporal, ni las he visto en ninguna parte fuera de mi espíritu. Lo que he almacenado en la memoria no son, en este caso, las imágenes de estas cosas, sino las cosas mismas. Que digan ellas, si pueden, por dónde entraron en mí. Porque lo que es yo, por más que recorra todas las puertas de mi cuerpo, no descubro por cuál de ellas han entrado. Los ojos afirman, si tienen colores, nosotros hemos transmitido su noticia. Los oídos declaran, si produjeron algún sonido, nosotros lo hemos anunciado. La nariz precisa, si son olorosas, por aquí han pasado. También el sentido del gusto declara, si no tienen sabor, ni me pregunten siquiera. El tacto dice, si no tienen cuerpo, no las he tocado. Y si no las he tocado, no las he señalado. ¿De dónde y por dónde entraron estas imágenes en mi memoria? No lo sé. Porque cuando las aprendí, no lo hice dando crédito a una inteligencia extraña, sino que en mi inteligencia las reconocí. Las di por verdaderas y las encomendé a la memoria como en depósito para sacarlas cuando quisiera. Por consiguiente, estaban allí incluso antes de que las aprendiera, pero no estaban en la memoria. ¿Dónde estaban entonces? ¿Por qué al oír hablar de ellas las reconocí y dije, así es cierto? ¿Acaso estaban ya en la memoria, pero tan arrinconadas y tan relegadas en una especie de cuevas más secretas hasta el punto de que si nadie las hubiera extraído a pedido de alguien, tal vez no hubieran pensado en ellas? Capítulo 11. Recoger datos en la memoria. Basándonos en esto, vemos que el aprendizaje de estas materias de las que no recibimos imágenes a través de los sentidos, sino que las vemos interiormente en sí mismas sin imágenes y tal como son, no es sino recoger, por decirlo así, con el pensamiento las cosas que la memoria contenía de una manera dispersa y desordenada. Exige, asimismo, una vigilancia por parte de la reflexión
para que se hallen a mano, por hablar de alguna manera, en la misma memoria donde antes estaban ocultas, dispersas y desordenadas. Hacer que se presenten con facilidad a la consideración familiar del espíritu. ¿Cuántas nociones de este tipo engloba mi memoria? Como ya he dicho antes, han sido descubiertas y como puestas a mano. Y recurrimos a la expresión de que las hemos aprendido y las sabemos. Pero si dejo de recordarlas durante un corto espacio de tiempo, vuelven a zambullirse y como a sepultarse en los lugares más profundos hasta el punto que el pensamiento se ve obligado a extraerlas de nuevo, pues no tienen otro sitio donde refugiarse y recogerlas de nuevo para poderlas conocer. Es decir, tiene que volver a agruparlas de aquella especie de dispersión. A esta operación responde el verbo cogitare, porque cogo, recoger, es a cogito, pensar. Lo que hago, mover, es a agito, agitar, y facio, hacer. A factito, saber hacer. El espíritu ha reivindicado para sí y ha terminado por apropiarse de este verbo, de modo que cogitare, ser recogido, ya no se aplica propiamente hablando a la acción de recoger o de agrupar en cualquier parte, sino en el espíritu. Capítulo 12. Memoria matemática y geométrica. La memoria contiene asimismo las aplicaciones e innumerables leyes de la aritmética y de la geometría. Ninguna de estas ha quedado grabada en la memoria a través de los sentidos corporales por no estar dotadas de color, sonido, olor o por no entrar en el terreno del gusto o del tacto. He podido apreciar el sonido de las palabras que las designan cuando se trata de ellas, pero una cosa son los sonidos y otra las cosas, porque los sonidos resuenan de modo distinto en griego y en latín, mientras que las cosas no pertenecen ni al griego, ni al latín, ni a ninguna otra lengua. He observado líneas trazadas por arquitectos, tan finas como los hilos de una tela de araña, pero una cosa son las líneas geométricas y otra las imágenes de estas líneas que me ha transmitido el ojo de mi cuerpo. Solo las conoce quien las reconoce dentro de sí mismo sin pensar en cuerpo alguno. También he percibido por todos los sentidos del cuerpo los números que calculamos, pero estos son totalmente distintos de los números de que nos servimos para calcular, los cuales no son imágenes de estos. Por eso tienen una entidad mayor. Que se ría de mis explicaciones el que no tiene tal visión de los números. Yo me apiadaré de quien se ría de mí. Capítulo 13. Memoria de la memoria. Todo esto lo conservo yo en la memoria, y también conservo en la memoria el modo como lo he aprendido. Asimismo conservo en ella los muchos y falsísimos argumentos que se usan contra estas verdades y que personalmente he podido oír. Estos argumentos son falsos, pero no es falso el recuerdo que tengo de ellos. Recuerdo también las distinciones que hice entre aquellas verdades y estas falsedades que se aducen en contra. También retengo esto en la memoria y veo que una cosa es la distinción que yo formulo ahora y otra la distinción que recuerdo haber formulado con frecuencia. Siempre que pensaba en este punto, en efecto, yo recuerdo que todo esto lo he entendido muchas veces. Lo que ahora distingo y entiendo lo deposito también en la memoria para luego acordarme de lo que he entendido ahora. Por tanto, me acuerdo de haberme acordado, y si luego recuerdo que ahora he podido recordar esto, por supuesto que lo recordaré con la facultad de la memoria. Capítulo 14. Memoria de los sentidos del espíritu.
También los sentimientos del espíritu están contenidos en esta misma memoria, pero no de modo idéntico a cómo están en el espíritu cuando los experimenta, sino de otro modo muy distinto que corresponde a la naturaleza misma de la memoria. Recuerdo haber estado alegre alguna vez sin que actualmente esté alegre. Sin estar triste, recuerdo mis tristezas pasadas y recuerdo sin temor que alguna vez he tenido miedo. Sin tener deseos, recuerdo mis antiguos deseos. Ocurre también, por el contrario, que recuerdo con alegría mis pasadas tristezas, y con tristeza añoro mis pasadas alegrías. Nada de extraño tiene esto tratándose del cuerpo, porque una cosa es el espíritu y otra el cuerpo. Pero eso no tiene nada extraño que me haya acordado con alegría de un dolor corporal. Pero en este caso, al ser la memoria espíritu, cuando a alguien le mandamos que tenga una cosa bien grabada en la memoria, le decimos: guarda esto bien en la cabeza, es decir, en el espíritu. Y cuando nos olvidamos de algo decimos: no lo he tenido presente en mi espíritu. Se me fue del espíritu, donde a la memoria le aplicamos la denominación de espíritu. Siendo esto así, ¿por qué en el recuerdo alegre de una tristeza pasada, mi espíritu se alegra y mi memoria se entristece? ¿Por qué mi espíritu está alegre por la alegría que hay en él y la memoria no está triste a pesar que tiene la tristeza dentro de ella? ¿Es que la memoria no es parte del espíritu? ¿A quién se le iba a ocurrir tal pregunta? En realidad, pues, la memoria es una especie de vientre del espíritu, mientras que la alegría y la tristeza son como la comida, dulce o amarga. Cuando estos sentimientos de pena o alegría quedan confiados a la memoria, pasan a esta especie de vientre. Pueden depositarse en él, pero no son susceptibles de tener sabor. En realidad es ridículo pensar que estas dos funciones sean semejantes, pero tampoco dejan de parecerse. El caso es que cuando afirmo que son 4 las pasiones del espíritu, deseo, alegría, temor y tristeza, esta afirmación la saco de la memoria. Lo propio ocurre con todas las discusiones que pueda establecer sobre ellas, subdividiendo cada género en sus correspondientes especies y procediendo a su definición. En la memoria encuentro la respuesta y de la memoria la saco, pero no por ello me causan perturbación alguna cuando las evoco con el recuerdo. No cabe la menor duda de que estaban allí antes de que yo las recordase y me centrase en ellas. Por eso es que resultó posible sacarlas de allí por medio del recuerdo. Quizás ocurra en este caso algo parecido a lo que sucede con la comida en los rumiantes. Al igual que ésta sube del estómago a la boca, lo propio ocurre aquí. Las impresiones salen de la memoria mediante el recuerdo. Pero entonces, ¿por qué no se sienten en la boca del pensamiento mientras se discute sobre ellas? Es decir, mientras se recuerda la dulzura de la alegría o la amargura de la tristeza. ¿Acaso la diferencia consiste en que la semejanza de ambas operaciones no es total? ¿Quién hablaría con gusto de estas cosas si cada vez que nombráramos la tristeza o el miedo nos viéramos obligados a estar tristes o a sentir temor? Y sin embargo, no hablaríamos de ellas si no encontrásemos en nuestra memoria no solo los sonidos de las palabras, según las imágenes impresas en ella por los sentidos del cuerpo, sino también las nociones de las cosas mismas que no penetraron en nosotros por ninguna puerta corporal. Fue el Espíritu mismo quien, por la experiencia de sus pasiones, las confió a la memoria. ¿O fue la misma memoria quien las retuvo por propia iniciativa, sin que éstas fueran objeto de una recomendación a ella?